están? Qué pena la demora, estaba atada. Pero llegué, ya estoy. Eh, Estaban ahí muy politiqueros hablando de lo que pasó ayer. Entonces, pues vamos a dejar el tema de lado un poco. Y hoy vamos a profundizar en algo más hermoso que es la poesía. ¿Listo? Espero que les haya ido muy bien, que me digan de dónde vienen, están, desde dónde sintonizan. Estoy aquí en Bogotá, está haciendo mucho frío, ha llovido tarde y pues nada, aquí estamos presentes viendo qué podemos hacer hoy en esta clase. Recuerden que, hola Elías desde... Hola, profe Julián, ¿cómo estás? Ahí alborotando, ¿no? Es que hola. Chicos, recuerden que otra vez tenemos los kits. Los que no conocen qué es lo de los kits, son unos regalos que nos hizo Keepermate para regalar a ustedes, los que sean más pilos, estén más pendientes de las clases, los que veamos que han sido más participativos y no que son más intensos, no, los participativos, los que eh, están ahí presentes en la mayoría de las clases, pues sabemos que no pueden estar en todas, pero que sí se adelantan. Entonces acuérdense que hay kits para niñas de colores, tiene 3 cuadernos, una carpeta, un montón de lápices, de borradores y todo. Y el de niños, que es este de los superhéroes de DC. Y eh, también viene con lo mismo, pero pues con el diseño de los superhéroes de, de DC y de la justicia. Entonces ahí está. Eh, Me llamo Julián Fonseca y quiero ser su profe. Dios mío. Nathan, eso no hay categoría, créeme. Y Talaigua presente, David Cuesta y Petrista están diciendo. Bueno, ¿cuándo se van a entregar estos kits? Los entregaremos, estaremos informándole a las personas la primera semana de agosto. Antes de que se presente el examen, pues para que les lleguen a los que de pronto están en otros sitios del país y los que están en Bogotá, pues lo pueden venir a recoger acá a las oficinas. Sí, gracias Adriana. Los kits son muy bonitos, la verdad es que sí. Entonces, para que estén pendientes por eso, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Mónica Costa y bueno, vamos a ver hoy la prueba, la clase de lenguaje. Yaguará, uy Jorge, qué bueno. Godfrey, hola, ¿cómo están todos? Eh, Les estaba diciendo que hoy ya en lenguaje vamos a entrar a ver tipologías textuales. Ya habíamos hecho todo un recorrido por un poco la historia literaria de occidental. Nos quedamos en vanguardias y de ahí pues ya vendría, que es modernismo y de ahí ya vendría literatura contemporánea, pues que es otro cuento. ¿Listo? Eh, Tranquila Adriana, no hay problema. Entonces, bueno, ya vamos a empezar con las géneros de los textos literarios en este caso y vamos a empezar con poesía, ¿listo? Entonces, para que ustedes aquí ya estén más preparados, con la cabeza un poco más centrada, porque van a haber preguntas de aquí, a partir de aquí sí ya vamos a tener preguntas tipo saber, a ver qué tanto, entonces, cuál era el escándalo que me estaban haciendo de que querían preguntas. Revisé el correo, mmm, muchos me estaban pidiendo era material, otras me enviaron algunas preguntas para resolver, que las estaremos viendo más adelante, sobre todo cuando hagamos textos argumentativos. ¿Listo? Dayana, profe, vamos a resolver el cuadernillo que publicó el ITFES. No sé cuál fue el que publicó, si es el del 2017. Vamos a ver algunas preguntas de acuerdo a, pues, al tipo de texto que sea. Sí, Esteban, el ensayo hace parte del texto argumentativo.
Sí, vi las preguntas Jorge de 2015, son muy parecidas a las que han salido en los últimos años, pero no las vamos a ver ahorita porque vamos a ver poesía y ninguna de esas era poesía. Entonces recuerden que el correo es lecturacrítica@puntajenacional.co. Lecturacrítica@puntajenacional.co. Entonces ahora sí comencemos con texto literario, poesía. Primero, definamos qué son los textos literarios, que es lo que vamos a empezar viendo. En todo texto escrito que haga parte de alguno de los es todo texto escrito que haga parte de alguno de los géneros literarios, evidentemente. Su característica principal es que su intención es principalmente estética, y aquí esta es la palabra central subrayada, eh, y que va a ser muy importante a la hora de hablar textos narrativos, y esto se evidencia en la forma en la que se presenta. Es la combinación de la palabra escrita y el arte. A eso es lo que se define como textos literarios. La otra categoría sería textos no literarios, que vamos a ver después, que entran todo lo que son textos informativos, explicativos, argumentativos. ¿Sí? ¿Cuál es la principal diferencia? Que no tienen una intención estética, y estética que se refiere, que tiene que ver con todo lo que son las artes, es, sí, es la manera que es primero lo que quieren lograr y cómo quieren llegar a la gente. Entonces su propósito es generar, digamos, un sentimiento que podemos asociar a la belleza, a la emoción, a la espiritualidad. Bueno, eso, hacia eso siempre va la estética. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿cuándo se demora una clase en ser subida? Depende de la habilidad de esta profesora. Ya hoy subí las del miércoles, que me ha quedado colgada el jueves. Ya mañana subimos esta y las otras. Entonces, pero más o menos 48 horas será eso. Me merezco un 5. Hola, ¿cómo estás? Bueno, y aquí quiero hacer una aclaración dentro de qué son los textos literarios. Una cosa es que unas categorías que ustedes se tienen que grabar para responder la prueba Saber 11 y en general para enfrentarse a cualquier tipo de texto. Los textos usualmente tienen tres características y están compuestos de esas tres. La primera es el contenido, la segunda es la forma y la tercera es el propósito y el contexto en el que está, digamos, metido ese texto. Esas son las tres tópicos de los que va a hacer preguntas la prueba Saber 11. ¿Listo? Entonces, ustedes van a ver más adelante cuando veamos los ejemplos de preguntas tipo saber, vamos a hacer el ejercicio de reconocer qué nos están preguntando, porque si no sabemos qué nos están preguntando, pues no vamos a saber responder. Entonces, lo primero es importante saber qué aspecto del texto nos están preguntando. Ojo que esos tres aspectos no son independientes, no es que cada uno vaya para su lado, se complementan y por eso se revuelven y por eso es tan difícil a veces desenglosarlo, que es lo que yo les decía la clase pasada. Lo difícil de la lectura crítica es que nos están indagando o nos preguntan sobre algo que es como muy orgánico para nosotros, es decir, lo usamos tanto el lenguaje que se nos olvida y no sabemos cómo diferenciar cuál parte es de cuál porque no somos conscientes de ello. Entonces, por eso es importante aprender contenido, forma y propósito, y que el propósito dentro de todo eso está incluido en qué contexto eh, está metido ese texto. Texto. ¿Lista? Entonces, bueno, esto aplica para todo tipo de texto. Lo de forma, contenido y propósito y su contexto aplica para texto literario y no literario. Ahora, ya que estamos metidos en los textos literarios, vamos a ver cuáles son las características de estos textos y por qué se clasifican dentro de este género. Uno, tienen una intención poética, ofrecen una experiencia estética al lector, lo que les venía diciendo, la estética es muy importante en la literatura, entonces no es muy diferente uno ponerse a leer un libro que fue concebido con una idea estética, que fue construido con una forma determinada, a ponerse a leer un libro de, eh, no sé, sobre, digamos, esos libros que son eh, cómo construir empresa o cómo ser un mejor líder. Esa intención es diferente a la intención estética y
de un texto que quiere narrar o provocar un sentimiento en el lector. Entonces es muy importante entender cuál es ese elemento estético en los textos literarios. Dice Esteban, profe, ¿el diario de Ana Frank se constituye como autobiografía? ¿Qué género sería? Si es una autobiografía, digamos que ella no lo concebió así, es decir, cuando Ana Frank se sentó a escribir este diario no dijo voy a escribir mi vida para que las otras personas sepan quién soy, sino fue como un tipo de forma para ella, supongo como de terapéutica, digámoslo entre comillas, para sobrellevar el momento que estaba pasando. ¿Qué pasó después? Todo eso se recoge y se reconstruye en un libro. ¿Mm? Eh, Eso tiene una intención diferente en el sentido de que la forma en la que fue creado no constituye que el autor se sentó a pensar la obra con un propósito, eh, digamos, claro. Y segundo, y era lo que les decía hace algunas clases que les dije, la Biblia igual está escrita y es ficción. Todo texto que esté escrito y más cuando está recopilado y tiene varias ediciones ha sido manipulado y no es puro y es ficción en el sentido de que nosotros cuando pasamos de plasmar al papel y de darlo y de escribirlo de una forma, estamos alterando eh, digamos, lo puro que pudo ser el pensamiento o la realidad. Entonces, en ese sentido, sí es ficción y pues se está constituyendo ya con la tradición como un texto literario, pero en principio no fue concebido de esa forma, ¿listo? Y acuérdense que la clasificación de los géneros se va dando con el paso del tiempo y con el recorrido histórico que hicimos. No es que desde siempre escribir un libro haya sido una concepción estética, no lo fue así, igual que la poesía. No siempre la poesía tuvo una intención estética, que también la vamos a ver ahorita. Eh, Cristian, ¿las infografías son de tipo informativo o explicativo? Jorge, ya vamos a responder esa pregunta. Manny también, si un libro es poético y no tiene rima, no importa, sigue siendo poético. Eh, Profe, necesariamente cuando un texto no tenga una intención poética no es literario, sí, cuando no tenga una intención estética. O sea que hay una brecha entre lo que pensamos, lo que queremos decir y lo que decimos, y total, una brecha que fue lo que los surrealistas quisieron hacer en un momento. Es decir, claro, en el momento en que yo pienso que quiero escribir una historia, me siento a pensar cómo la escribo, empiezo a escribirla y empiezo a tachar, ya estoy, esa idea inicial, como esa semilla, ya ha sido manipulada y pues ya no es igual. Entonces lo que querían hacer los surrealistas era, no, hagámosle de una para que no pase por todo ese proceso y salga lo más pura que pueda. Esa fue una de sus ideas. Bueno, sigamos. 2. Subjetividad. Ofrece un punto de vista personal al lector. Toda obra de literaria parte de un punto de vista subjetivo. Y un punto de vista, una perspectiva, una emoción. Es decir, parte desde un escritor que se sienta como escritor a dar a ofrecer una obra que está permeada por lo que él siente, por lo que él piensa y por todo eso, y por tanto es subjetiva. Ninguna obra literaria es objetiva. Siempre tiene algo del escritor que la genera, ¿no? O sea, la estética es lo que se hace para generar sentimientos y, digámoslo así, la estética es eso que genera emoción, que produce choque, que produce no solo en lo positivo, sino en lo negativo. Y que está escrito para tal, porque ustedes me van a decir, pero hay noticias que son horribles y dan choque, sí, pero no está escrita para ese propósito, es decir, la forma en que fue escrita no y su propósito estaba concebida para otra cosa y no para generar un, como un choque. Me decía Aristóteles, se me olvidó. Ustedes saben que en mi clase se me olvidan los términos que existen. Cuando un texto no es literario, cuando su propósito no es estético, sino, digamos, como un periódico, informar, ¿ya? Como un manual.
El propósito del manual es enseñar a hacer algo. Punto. Quiero que usted sienta, ni se emocione al construir un mueble que compró, no. Quiero que es que lo arme y ya. Profe, ¿el realismo mágico son textos literarios? Sí. Si un robot la escribiera sería objetiva esas preguntas. No creo porque el robot está programado por una persona. No sé ahí cómo funciona. Los periódicos se consideran textos no literarios, exactamente. Listo. Estilo. Hace uso particular del lenguaje que pretende fabricar una obra de arte. Eh, entonces, ¿qué pasa con esto? Un texto literario, usualmente el escritor, al tener un punto de vista subjetivo, al querer contar una historia o manifestar un pensamiento, lo que sea, lo hace a través de la forma, ¿cierto? Que era lo que yo les estaba hablando. Y la forma, y hay muchas formas de expresar muchas cosas, y la forma es lo que al final de cuentas crea el estilo de un escritor. Entonces, si ustedes se dan cuenta de pronto, esto es muy del estilo de García Márquez, esto es muy del estilo de Dosa, esto como que se le crea un estilo así, como en la música, cuando uno dice no es que es más del estilo de este artista que de otro. Así mismo pasa con el escritor, porque la forma en que piensa y la forma en que ejecuta eso que piensa le da un tono, sentido un tono, y ese tono le da un estilo al, al escritor y eso hace parte también de los textos literarios, cosa que no va a suceder tanto en un manual o en un afiche donde el estilo no es tan importante porque ese no es su objetivo principal. ¿M? Acuérdense que lo que primero tienen que tener en cuenta al momento de enfrentarse a un texto es qué quiere lograr ese texto. Y de ahí se definen muchas de las cosas que podemos diferenciar de ese texto. ¿M? Eh, y lo digo ¿por qué? Porque en lo que es el lenguaje y la literatura, pues muchas cosas se van de un lado para otro. Es decir, no quiere decir que un texto periodístico no use metáforas ni nada de eso, porque lo usa para lograr un propósito, pero su propósito es diferente. Entonces no es exclusivo tampoco. No es que si el texto literario usa esto, el informático no, el informativo no digo, y el argumentativo eso no sucede acá y por eso es que es tan indeleble un poco el lenguaje, no es como la matemática de que este es el número primo y este es el número y ya, punto. Entonces aquí hay que tener como más de perspectiva y de preguntarse más qué quiere lograr esto. Profe, hay escritores que escriben con supuestas faltas de redacción, pero eso hace parte de su estilo, ¿eso es correcto? Claro, eso pasa y digamos que es válido dentro del lenguaje en algunos escritores. Entonces los escritores a veces lo que hacen es mm, eh, poner en sus textos fallas gramaticales o ortográficas con el fin de lograr algo. Un ejemplo de eso es como cuando quieren, quieren, digamos, plasmar el acento de una región, ¿sí? Y lo que hacen es juntar las palabras o omitir letras y eso pues lo que demuestra es como que trata de recrear en la imagen de lo que el lector tiene cuando lee que está en una región determinada. Y eso es válido en la literatura. Listo. Otro elemento es la ficcionalidad. Retratan elementos de la realidad o no, claramente, que son reelaborados por el autor. Eso es lo que yo les decía, todo texto escrito es ficción. ¿Por qué? Porque está permeado por la percepción de quien lo escribe. Más que nada en la literatura, claramente. Entonces, retratan elementos de la realidad o no que son relatos por el autor. Uno de la realidad es porque o están plasmando algo que están viendo allá, ¿sí? O vieron algo de la realidad, lo transformaron y lo pusieron en, en su texto, o son elementos imaginarios, ¿sí? No es que realmente lo estén viviendo, porque pues claramente, digamos, la ciencia ficción, bueno, que comparte algo de realidad, pero algo imaginativo, también
es ficción y son elementos que imaginan el autor, pero son reelaborados al momento de escribir. Me dicen que un ejemplo de lo que les acabo de decir de saltos de normas ortográficas, Cortázar hace mucho eso en Rayuela o en sus novelas, Roberto Burgos Cantor también, que es un escritor colombiano, eh, y pues bueno, algunos ejemplos. Profesión texto abarca dos estilos, ¿cómo hacemos para saber cuál predomina? Hay que leer y saber cuál siempre va a predominar uno o depende de lo que quiera lograr. Si él de pronto está presentando dos personajes que se comunican, pues esos dos estilos tienen un sentido y hay que saber para qué funcionan. O sea que no existen textos objetivos. Según la clasificación textual, sí. Según Mónica, no totalmente, pero depende del propósito. Digamos, para mí el texto más objetivo que yo les podría dar un ejemplo es una receta. Es un manual de cómo usar la lavadora. Pues porque ahí, por más que quien lo escriba no tiene tan en cuenta su punto de vista ni nada, sino que está escribiendo porque su propósito es que esa persona que está allá me entienda y ya, no quiere nada más. Entonces sí hay textos más objetivos de otros, pero no creo que haya totalmente. O sea que una noticia es ficción, no, una noticia es ficción. Su propósito no es retratar la realidad de forma estética. Su propósito es retratar la realidad tal y como es, punto. Como se cree que es, que claro, al escribirse pues no va a ser igual que vivirla, pero acuérdense, el propósito es lo que hace el texto. ¿Qué quiere lograr ese texto? Me dijo que ficción es que no puede ser real o también se podría tomar como real. No, ficción es aquello que está permeado por la imaginación de otra persona, como la escritura. Puede ser real o no. La ficcionalidad podría ser textos históricos, es lo que pasa con algunos textos históricos o novelas históricas. Toman un hecho histórico real y lo plasman en una novela, como cuando, bueno, pues, ahí con sus baches en la comparación, pero como cuando hacen una novela basada en la vida de alguien. No todo lo que se muestra sucedió porque la creación estética necesita algunos elementos más para hacer llegar, sentir al lector lo que quiere lograr en ese momento el autor. Entonces eso pasa también con los textos históricos y también es un planteamiento que tiene, que digamos, se ha peleado mucho la literatura, la historia, y es qué tan real es los hechos históricos que nos han contado. Porque al fin y al cabo quien escribe la historia, algunos dicen son los que ganan, es decir, en ese caso quien escribió la historia de la conquista de América fueron los españoles, no fueron los americanos, no fueron las culturas indígenas, y esa es una versión de la historia. Entonces lo que nosotros conocemos como textos históricos son una versión de una parte de la historia. No quiere decir que no sea correcta o incorrecta, solo que es solo una perspectiva y no hay una verdad ni una realidad totalizante. ¿Listo? Listo. Verosimilitud, esta es la otra palabra que se relaciona con lo de que puede ser real o no puede ser real. ¿Qué es la verosimilitud? Y me la van a escuchar mucho también acá en todo el discurso de géneros literarios. El texto resulta creíble dentro de su propio universo narrativo. ¿Qué quiere decir verosímil? Que puede llegar a ser cierto o que puede llegar a ser cierto. No que es cierto o que es real o que se relaciona con la realidad, no. Que puede llegar a ser cierto dentro del universo narrativo. ¿Mm? Sí, Felipe, los textos expositivos, una característica principal es que sean objetivos. Entonces, ¿qué es un ejemplo de verosímil? Les voy a dar un ejemplo. Cuando uno lee o ve cuentos de los hermanos Grimm, que dan por allá los domingos por la mañana, eh, el universo en el que está plasmado esos cuentos es verosímil. No porque esté acorde con la realidad, sino porque dentro de su mismo universo todo es creíble y todo es construido como en el mismo nivel. Es decir,
En el cuento de Blancanieves y los siete enanitos, o en el cuento de... mm, bueno, sigamos con el de Blancanieves, o en el de Lobo y Caperucita, eh, no va Blancanieves caminando por la calle y se encuentra a unos enanitos y le dicen que una bruja la va a envenenar y ella dice, no, una bruja, ¿será que eso sí existe? Yo no creo que existan las brujas. No, no, ella no duda, en su universo es cierto y así funciona. Lo mismo que digamos en Caperucita Roja, que llegue el lobo y le diga que hay un camino más rápido. Caperucita no dice, ¡jue madre, un lobo que habla! Dios mío, esto es horrible, esto no es cierto. No, porque en el mundo en que está creada la historia, los lobos hablan. Y dentro de esa historia, como los lobos hablan, pues los capitanes, ¿cómo se llama? Es el cazador también puede operar abuelitas. Y nada de eso resulta fuera de la realidad porque ese mundo está configurado de esa forma. Como Harry Potter. Exactamente. Harry Potter existen brujas, lanzan hechizos y todo eso es totalmente creíble dentro de ese universo. Entonces, así como puede ser para un mundo ficticio, fantástico, digo, puede ser para un mundo real. De acuerdo en que esté, en el que esté plasmada la novela. Si la novela pues la está creando, digamos, está recreando una realidad, está situada en un lugar y los personajes son humanos y normales, pues que entre un lobo hablando choca y hace que no sea creíble. ¿M? A menos que esté bien hecho como lo que hace la ciencia, lo que hace la ciencia ficción y la literatura fantástica, que es otro género que está ahí como entre esos dos. Pero de resto, lo que hace verosímil un texto es que sea creíble dentro del universo que está creado. Y eso es lo que hace que un texto sea bueno o sea malo. Una parte, ¿listo? Eh... John Quintero, un verosímil puede ser un realidad al lado de ella. Depende de qué tantas posibilidades. O si no estás siendo verosímil. Sí, como una especie de realidad dentro del texto narrativo. Y por último está la legitimación. La legitimación en el sentido de que un texto literario está inmerso dentro de un contexto, como digamos cuando hacíamos el recorrido histórico de la literatura, eh, un texto siempre está inscrito desde dentro de una perspectiva histórica, ¿cierto? Y eso hace que el arte, y no solo la literatura, el arte en general, permita plasmar o dar cuenta de, sin querer decir que represente la realidad tal y como es, sino que da cuenta a través de metáforas, de imágenes, de lo que sea, de una realidad que se está viviendo. Entonces, como el ejemplo de siempre es lo de las bananeras en Gabriel García Márquez, da cuenta de un hecho histórico importante, eh, que, que fue realidad, pero que no pasó tal y como se cuenta en la novela, pero que ese no es el problema. El problema es que quiere dar cuenta dentro de un universo que creó García Márquez en este caso, de cómo eso afectó a unas personas. Y eso da cuenta de un contexto histórico y por eso a veces la literatura legitima la historia. ¿M? Actúa como en función de la historia. Por eso muchos textos literarios son importantes para evidenciar un momento histórico. ¿Listo? Y eso hace que alguien me preguntaba cómo saber si es literatura de basura o no. Entrar, digamos que en esta legitimación de un momento dado hace parte de tener una buena literatura o no. Depende de la concepción. Y eso que se llaman clásicos entra a ser clásicos precisamente por eso, porque hacen parte de la legitimación de un hecho histórico y no solo eso es solo una parte. Y además tienen todo lo que vimos anteriormente. Mm, Ahí dicen como Alicia en el País de las Maravillas, sí, eso es un mundo verosímil. Lo mismo que las películas de eso, de los Vengadores, nadie se pregunta por qué el otro, por qué un tronco habla, bueno, pues Infinity War y todas esas. Eh, Profe, qué pena volverme, pero la ficcionalidad puede estar dentro de la verosimilitud. La ficcionalidad tiene que ser verosímil o si no el texto no es bueno. O sea, están relacionadas. No, la legitimación no quiere decir que sea basado en hechos reales.
es que retrata o da cuenta o su universo está basado en algún hecho que, que puede ser histórico, pero no quiere decir que sea basado en hechos reales. Es decir, es como la legitimación es como esos textos que pretenden que mm, exponen un poco de la realidad, del contexto histórico en el que fueron creados. ¿Sí? Hay algunas novelas que no tienen legitimación porque ese no tampoco fue su objetivo, se centraron en otras cosas y se fueron por otro lado. Entonces, no todos los textos literarios tienen legitimación, pero digamos que una parte importante de los buenos textos literarios es eso. Profe, ¿ha escrito algún libro? No, todavía no. Planeo escribir uno, pero no de literario, sino más de análisis. ¿Me comprarían un libro? La legitimación como hecho histórico podría llegar a ser subjetiva. Claramente, claramente es subjetivo porque está escrito desde la visión de una persona. ¿Quién legitima eso? No el escritor, sino los otros que leen, ¿cierto? Entonces, cuando un texto empieza a ser popular o como que a tener legitimación es porque todas las personas que leen ese texto han dicho que tiene, tiene un sentido y lo legitiman, no el autor. El autor no dice, no, este texto yo lo voy a escribir para que sea legítimo y todo el mundo lo lea. No, lo que hace eso es los lectores, el tiempo y pues supongamos que la historia. No, por favor, no quiero estar en el estante con los youtubers, pero bueno. Eh, Ahora entonces entremos a la poesía. ¿Qué es la poesía? Sí, digamos que Mauricio, la mayoría de lectores son lo que dicen sí es legítimo, pero a lo largo de la historia. Acuérdense lo que les dijo el profesor de sociales. Las cosas no pasan solo porque al otro día alguien dijo, sí, ese libro es bueno y muchos lo dijeron y ya, chao. No, es porque es capaz de perdurar en la historia y que muchas generaciones den cuenta de que ese texto legitima un hecho histórico anterior, ¿sí? Claramente. Porque una cosa es ser mediático, es decir, del momento que todo el mundo, ¿qué es lo que pasa con los bestsellers? ¿Qué pasa con los bestsellers? Sí, uy, venden 10.000 libros y todo el mundo, pero a los 3 años ya nadie se acuerda de ese libro. ¿M? Y eso no es legitimar, eso es de lo que estamos viviendo ahorita, capitalismo y de vender. En cambio, algo que legitime, un buen ejemplo, Yurani, es la Biblia. La Biblia es un texto escrito de ficción porque ha sido permeado por la escritura del hombre, que a lo largo de los años ha dado cuenta de un momento histórico y se ha ido, digamos que consolidando a lo largo de la historia, como la Ilíada y la Odisea. Entonces eso es lo que pasa con eso de legitimar. No solo es decir que mucha gente dijo que sí y ya, sino que tiene todo un proceso. ¿Mm? Bueno, ahora sí, la poesía. La poesía es el género más estético que existe para expresar los sentimientos, emociones y reflexiones del hombre. La palabra poesía proviene del latín poesis y este a su vez del griego, poiesis, que significa hacer, materializar. Todos se escuchan muy suave, me han dicho que se escucha muy pasito. Y está al 100 el micrófono. ¿Será que me lo pongo más arriba como la vez pasada? Y otra vez hablo de lado. Hola. Bueno, ahí me lo cambié para los que de pronto escuchan pasito, a ver si se acerca más, amigos. Eh, entonces, bueno, ¿qué significa eso?
hacer o materializar. La poesía viene de ese concepto de hacer o materializar algo. Antiguamente se reconocía la poesía por tener una métrica que se daban a través del verso, que era lo que me preguntaban por ahí. Entonces, ¿cómo reconocemos que es poesía? ¿Todo lo que es verso? No, ahora no. Pero con la llegada del verso libre, podemos decir que su característica principal, esencial, es el ritmo, ¿sí? Como el estilo más o menos en una poesía es el ritmo que le dé el autor. Fundir, que en condensada cuentas es fundir sentido y sonido. Lo que les decía, forma y contenido. Eso es lo que hace una buena poesía, ¿cierto? Una buena forma para expresar lo que se quiere decir. Dice, profe, ¿la poesía tiene su aparición en el romanticismo? No, Yurani. Te recomiendo que veas los videos anteriores. La poesía aparece desde la literatura griega, mucho antes. Lo que pasa es que ha cambiado el concepto de cuál es la poesía. El romanticismo fue como, sí, un momento en donde se dio mucha poesía, pero no fue que se diera ahí. Eh, qué pena, ¿cuál es la diferencia entre poema y poesía? Poesía es todo el género literario que reúne al poema, que es en sí la construcción gramatical del texto. Eh, digamos, profe, la Divina Comedia que está escrita en forma poética, por esa razón se ha materializado. No, no se materializó porque haya sido escrita en forma poética, sino porque en su época se escribía de esa forma. A tal punto que creen que al morir hay una vida de dolor. No, lo que pasa es que la Divina Comedia tiene se sitúa en una época que fue la Edad Media, que se legitima con algo que es la Biblia y la religión católica, que dice que hay un cielo y hay un infierno. Y si ustedes se dan cuenta, la Divina Comedia legitima ese punto de vista que hubo en la Edad Media, además de estar escrita en verso y con unas imágenes muy dicientes. Entonces eso hizo que ella diera cuenta de un contexto histórico. ¿Listo? Eh, una canción, ¿en qué género literario se clasificaría? Poesía. Las canciones son poesía. O sea, están clasificadas dentro del texto de poesía. Y ya vamos a ver entre verso y prosa. Entonces, la canción, y ojo, cuando digo canción, es letra y música. Sí están relacionadas, porque claro, anteriormente la música y la poesía estaban acompañadas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la poesía crea un ritmo, cuando es en verso, o usualmente crea un ritmo, pero más cuando está en verso. Y eso hace que esté relacionada con la música. Ahora, una melodía no es poesía, tiene que tener letra, ¿sí? Para hacer poesía. Vamos a ver los tipos de poesía ahora sí. Toma un poquito. ¿Cuáles son los tipos de poesía que ha habido en el mundo? ¿Y en qué momento? Y en qué... No, la electrónica no es poesía. No tiene un ritmo, no tiene una versalidad a través de la palabra. Ojo, la musicalidad en la poesía la hace el ritmo de la palabra, no la música que tenga de fondo. No me vayan a decir que la electrónica es poesía, no le vayan a decir eso a nadie porque si no... Profe, leer poesía es básicamente conocer al poeta en toda su intimidad. No al poeta, a la voz que habla en el poema. Es diferente. Que lo vamos a ver también. De cuál es la diferencia entre autor, narrador, poeta, voz poética. Listo. Poesía dramática, primero. Se desarrolla por medio de diálogos y es característica de la antigua Grecia. Puede ser de tipo trágico y de tipo cómico. Entonces, como se acuerdan cuando vimos pues, literatura griega, la poesía era el gran género de esta cultura. Y dentro de ese gran género estaba la poesía dramática. ¿Qué quería decir la poesía dramática? Es decir, donde eh, se encontraban los dos grandes aspectos de, de, de la cultura en ese momento, que era lo trágico y lo cómico, y que después emigraría a lo que se llamaría, a lo que se llama teatro. Por eso es que es tan importante conocer esa historia
de la literatura. Porque el concepto de poesía, como bien dice Felipe, ha cambiado, sí ha cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, esto que ya en Grecia se llamaba poesía dramática, nosotros ahora la llamamos obras teatrales. ¿Mm? Entonces, antes la poesía dramática lo que hacía era tener textos en verso, es decir, que rimaran las palabras finales, puede ser de forma sonante o consonante, que quiere decir eso, que la A rime con la segunda A del segundo verso, la N con la segunda N, y ese tipo de cosas, eso es lo que hace el verso. Y lo que hacían era dialogar. Entonces, o habían dos coros que se respondían uno con otro, o había un coro y que en ese caso no sería un actor, sino como un rapsoda, era el que les decía, los que cantaban las canciones o esos hechos y hablaban entre ellos dos, ¿cierto? Entre el coro y el que estaba ahí. Eh, y podían ser de tipo trágico y tipo cómico en el sentido en que lo trágico, depende del tema que trataran. Entonces lo trágico hablaba de seres nobles, de personas nobles o de dioses que estaban destinados a algo y este algo siempre terminaba mal. Y de tipo cómico, personas del común, donde usualmente sucedía algo y ese algo terminaba bien. ¿Mm? Eh, Dice, profe, al decir poesía, ¿puedo irme inmediatamente a las figuras literarias? Sí, la poesía hace un gran uso de figuras literarias, pero no es el único género que lo hace. Tú puedes encontrar figuras literarias en los argumentativos. Entonces no es exclusivo de la poesía. La poesía puede ser ficción, la poesía es ficción. No puede ser esa. Listo, ahí está entonces la poesía dramática. Otro tipo de poesía es la poesía lírica. ¿Qué pasa ahora? Cuando nosotros en este contexto en el que estamos decimos poesía, casi que siempre nos estamos refiriendo a la poesía lírica porque es la que predomina en este momento. Como que ahora decir poesía es solo poesía lírica. No consideramos los otros tipos de poesía que se veían antes en, en la cultura griega porque ya han migrado a otros, a consolidarse como otros géneros. ¿Mm? Entonces, por eso cuando hablamos de poesía en este contexto, casi siempre es poesía lírica. La poesía lírica es una expresión de subjetividad que se manifiesta a través de los sentimientos, las emociones y las reflexiones de la voz poética. Desde un punto de vista formal, la poesía lírica se ajusta a las normas de la métrica tradicional: la estrofa, el verso, el ritmo y la rima. Entonces, usualmente, no siempre, porque ya ha cambiado, la poesía lírica, que se llama lírica porque antes estaba acompañada por una lira que le daba la musicalidad, tiene una métrica, es decir, tiene unas sílabas que se miden, verso, se está dividida en versos, y rima, y esa rima le da un ritmo. ¿Cuáles son algunos tipos de poesía lírica? La canción, era lo que me preguntan por ahí, es una composición en verso escrita con el propósito de ser cantada. Propósito, ser cantada. La cantidad de estrofas que la componen suele variar y en ellas se esgrime un único tema o pensamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta en una canción, si lo ponemos ahorita en nuestro contexto, las canciones siempre hablan de un tema. El amor, el desamor, el hijo, el amante, pero se desarrollan sobre ese tema. ¿Listo? Entonces, ese es un elemento. Profe, en el ITFE saldrán muchos textos poéticos, no como textos argumentativos, les aseguro que salen más argumentativos, pero sí que sale a uno o dos textos poéticos. Eh, es un soneto con eco, no sé, con repetición, que es una figura literaria. Si la poesía por defecto es del género lírico, no. Lo que pasa es que no es que por defecto sea el género lírico, lo que pasa es que en este momento casi que la asociamos solo al género lírico. Pero no es redundante porque, como te das cuenta, en la clasificación histórica la poesía tenía muchos niveles. Entonces no es así. Y se llama lírico porque antes, en la antigua Grecia, iba acompañada por una lira. Una lira es como un árbol, ¿no?, que genera música.
Listo. La segunda es el madrigal. Esta clase de poesía lírica es aquella que expresa temáticas amorosas. Suelen ser composiciones de breve extensión y usualmente el madrigal también tiene una característica y es que se relaciona mucho con la naturaleza, un poco relacionada con el romanticismo, ¿no? Como que la naturaleza y el acto amoroso. Es que ustedes vieron la poesía que hay a veces desde la Edad Media que uno dice, eso es un dualismo terrible, donde se escriben textos en donde ve como un auto, bueno, un pastor eh, está con una doncella por allá en el pasto y en la naturaleza y todo eso es muy poético si se escribe de cierta forma, que por ahí están nombrando los cantares de gesta. Hay muchos que son así muy sexuales, con connotaciones muy sexuales, pero pues escritas poéticamente, lo que les, lo que les da algo más erótico. Oda, la oda. Con este término de origen latino, se designa aquellas poesías cuyo propósito es efectuar una alabanza sobre algún aspecto determinado de personas u objetos. Entonces la oda estaba escrita en verso, con rima, con todo eso, pero su temática era alabar o a un rey, o a un héroe, o o a un dios, o a una situación, una guerra, yo qué vas a ver, eh, para alabar eso, ¿listo? Una oda. Y por último está la sátira. La sátira es un género redactado en verso cuya particularidad reside en el tono burlesco de protesta con el que está escrito. ¿Mm? Entonces, la sátira lo que pretende, ahí ya se dan cuenta ustedes que el propósito cambia. Todo esto es poesía lírica, pero cada uno tiene un propósito diferente. En la sátira se quiere burlar de algo o quiere dar una protesta contra algo, diferente a la oda. Eh, Esa es la poesía lírica. Otro tipo de poesía, que era la que hablaban por ahí antes, es la poesía épica. Son aquellas poesías donde se narran las proezas y hazañas de un héroe tomando sus cualidades como ideales para la sociedad. Su propósito entonces es la de engrandecer y aclamar los sentimientos de unidad en una región o nación. Lo que vimos pues con la literatura griega y después con el Renacimiento un poquito, que es la poesía épica, que nacía así, como para exaltar todas las proezas y hazañas que hizo un héroe, como el caso de Héctor en la Ilíada y eh, todo ese tipo de cosas. eh, y porque la idea es generar un concepto de región o nación o un ideal de una ideología, digamos. En este caso. Yellow dice, y la trova, los trovadores aparecieron en la Edad Media, también entran dentro de la poesía, en ese contexto, y su objetivo era cantar lo que eran, podían ir desde composiciones amorosas hasta composiciones de tipo épico para la alta sociedad. Que después la trova ha ido derivando a otro contexto, como es el caso ahora de nosotros, que la trova tiene una rima, pero lo que hace es burlarse de las personas. Usted es la transformación que se ha hecho de ese tipo. Eh, sí, la Ilíada y la Odisea son poesías épicas. Entonces, esa es la poesía épica, ese es el objetivo de la poesía épica. Que podemos decir que, me voy a atrever, que la poesía épica migró un poco al campo de lo que fue después la crónica. ¿M? Ya después verán que la hazaña de Cristóbal Colón, cuando escribe a los reyes, no se dice en verso, sino que se escribe es una crónica, que es un poco lo que se hace con la poesía épica. Tenemos no, el Quijote de la Mancha también sería poesía épica. No, porque primero no está escrito en verso. Segundo, no da cuenta de un personaje real. Se dice, para los griegos, la poesía épica daba cuenta de hazañas que habían sucedido y que revalidaban
su contexto histórico, que para nosotros ahorita parece ficción, sí, pero para ellos antes esa era la forma de comunicar lo que había sucedido y la manera en que se había llegado a tener una nación. Entonces, el Quijote no es poesía, el Quijote es el inicio de la novela. Eh, la poesía bucólica se caracteriza por ser un canto de tranquilidad y belleza al campo, proponiendo la vida rural como forma ideal de vida. Ese es el objetivo de la poesía bucólica. A través del verso, las rimas, exaltar la naturaleza como un ideal de paraíso y que ese es, eh, pues, esa es el propósito de eso. Ya no sé qué estaba diciendo. Profe, ¿la Ilíada sería un ejemplo de poesía épica? Sí, la Ilíada es un ejemplo de poesía épica y la Odisea. Como los cantos del mío Cid. La mayoría de épica está escrita en verso, sí. La mayoría de épica está escrita en Colombia, tierra querida, no. Porque no estás expresando nada de la naturaleza. Estás hablando de una región. Sí. En este mismo vamos a tener preguntas. Y por último les presento, que ya ustedes igual la conocían, la poesía vanguardista, que es importante tenerla, que ahí la presento como un tipo de poesía para ver cuál fue el cambio que hubo y por qué ahorita tenemos la visión de poesía distinta. Principalmente en un aspecto y es que dejó de tener rima. ¿Mm? Que hay poesía en verso y poesía en prosa. ¿Cuál es la característica entre estas dos, poesía en verso y poesía en prosa? Tienen un ritmo característico, ¿listo? Profesor, que para los griegos las sirenas y todo lo otro que parecen eran reales, sí eran parte de su contexto y era posible. Poesía vanguardista. La poesía de vanguardia es un tipo de poesía surgida en la primera parte del siglo XX, caracterizada por su concepción rupturista del arte, es decir, rompían con la tradición, su carácter profundamente innovador y por proponer a nivel formal una revolución estética en la poesía. Entonces, ahí está. Eh, la poesía vanguardia tuvo una ruptura estética en la forma en que creaban sus versos. Es decir, declinó el verso rimado a favor del verso libre, es decir, el verso ya no tenía que rimar la consonante con la consonante, la vocal con la vocal, no tenía que ser intercalado una con otra, sino que ser totalmente libre. Jugó con la disposición de las palabras en el papel. Entonces, antes, en todo eso que fue poesía épica, poesía eh, lírica y que fue a lo largo de los años, la poesía estaba escrita de cierta forma. Como veíamos en la clase de vanguardias, llegó un momento en que los dadaístas dijeron, no, pues pero ¿por qué tenemos que escribir así con un orden determinado? Eso tenemos que mandarlo a recoger. Lo que vamos a hacer es plasmar la palabra, como decían ahí, como en un caligrama, formando una imagen, que es también de lo que habla el poema. Entonces eso fue también uno de los cambios que hicieron los vanguardistas y el modernismo. Y esto para crear nuevos efectos y renovó el lenguaje. ¿Listo? Sí, Cristian, Dadaístas es un tipo de vanguardia que hubo en la época de la modernidad. Eh, hay un video en lectura crítica que habla de vanguardias por si lo quieres ir a ver, ¿listo? Entonces, esa poesía vanguardista y modernista es lo que nosotros tenemos en este momento. Es decir, no quiere decir que toda la poesía que se escribe ahorita es sin verso, no, sino que existe la posibilidad de que sea métrica, de que sea en verso, que sea un verso libre, ya hay como que se expande. El dadaísmo no era el que cuestionaba lo que se concebía como arte, sí, también, el que cuestionaba esas formas de arte. Que unas reglas determinaran lo que era arte o no era arte. Y eso pasa con la poesía. Decir que un verso que tenga tantas sílabas y que rime de esta forma es arte o no es arte, ¿no? Pues eso no determina nada, según ellos. Entonces yo puedo escribir como quiera y también es arte. Entonces, eh, pues ahí ya estaremos bien. Listo. Vamos con preguntas. Pues si tienen primero preguntas de lo que es la poesía y ahora vamos es con preguntas tipo saber para ver cómo responde.
El poema más importante vanguardista. Uy, no sé cuál sea el más importante. Pero ahorita le va a salir preguntas de un poema vanguardista. Y estoy tapando la... ¿Habrán visto este texto, estas preguntas N mil veces de pronto? En, 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 en los simulacros que salen por ahí. Estas son unas preguntas que salieron, no sé, en el 2012 tal vez, eh, para una prueba, entonces de pronto la encuentra, esta es muy popular, eso la encuentra uno en tal lado. Entonces, para hacer práctica. ¿Qué tipo de poesía es más complicada de comprender? La buena poesía. No hay como una tipología porque depende. La poesía épica es difícil de comprender por el contexto, por las palabras, pero también hay poesía modernista que es difícil de comprender por el concepto que quieren decir. Entonces, en sí la poesía es un tipo de texto difícil de entender. Entonces, entre más uno se enfrente a la poesía, si uno logra comprender textos poéticos, tal vez sea más fácil comprender otros tipos de texto. La Ilíada es un poema, sí, la Ilíada es un poema épico. Y Manny se puso, ¿qué poesía os gusta? A mí me gusta la poesía modernista, claro. Porque está más en el contexto en el que vivimos. Listo. Autor de buena poesía, digamos a mí, lo que es José Asunción Silva, lo que es Julio Flores, lo que es César Vallejo, lo que es T.S. Eliot, lo que es José María Rilke. Bueno, hay muchos poetas que son más del modernismo que a mí me gusta mucho. Listo. Leamos entonces este texto. Y me contestó la divina entre las diosas. Hijo de Laertes, de linaje divino, odiseo de mil trucos, no te quedes ya más en mi morada contra tus deseos. Pero antes, pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Hades y la venerada Perséfone, a consultar en oráculo el alma del tébano Tiresias, el adivino ciego que conserva su entendimiento firme. A él, incluso muerto, le concedió Perséfone mantener su mente despierta, a él solo que los demás se mueven como sombras. Así dijo. Entonces a mí se me partió el corazón. Me eché a llorar tumbado sobre el lecho y mi ánimo ya no quería vivir ni ver más la luz del sol. Luego que me sacié de llorar y de revolcarme, entonces a ella le dirigí mis palabras y dije, ah, Circe, ¿quién va pues a guiarme en ese viaje? Hasta el Hades nunca nadie llegó en una negra nave. Eh, Listo, veamos la primera pregunta. Si necesitamos devolvernos al texto, lo hacemos. Del texto anterior se puede afirmar que Odiseo es para Circe A, inteligente y sabio, B, noble y adivino, C, divino y triste, D, noble y astuto. Sí, Mario Benedetti escribe poesía en verso libre, él no usa rima y escribe poesía. Y hay buenas poesías de... Bueno, me dicen D, C, D. Bueno, como que todo el mundo se fue por la D. Vamos a volvernos al texto. Donde lo primero que tenemos que reconocer es dónde se habla de Odiseo. ¿Cómo podemos caracterizarlo de acuerdo a lo que se dice? Entonces, lo primero que nos dicen de Odiseo es que es hijo de Leartes de linaje divino. Ah, no es cualquier persona, es de linaje divino. De mil trucos. El man hace muchas vainas. Hasta ahí hasta lo está calificándolo, ¿no? Le está diciendo unas características. Bla, 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 pero antes tienes que cumplir otro viaje, bla, bla, bla. Entonces a mí se me partió el corazón. Ahí vemos que el man también es sensible y le afecta muchas cosas.
eché a llorar tumbado y mejor dicho el ánimo se le vino al piso y se puso a llorar y le dijo a Circe que quién lo iba a guiar en ese viaje. Entonces esas son las, las descripciones que se hace de Odiseo. Profe, ¿podemos decir que el poema desata más rápido los sentimientos que el texto narrativo? Yo no creo que los desate más rápido, lo que hace es que los condensa más y eso hace que la impresión sea más fuerte, porque la extensión es más corta. El golpe es más duro, creo yo, pero es como una forma de explicarlo. En cambio, el texto narrativo, si te refieres como a una novela, eso tiene más alargue, la vuelta es más larga. Listo, entonces veamos otras las opciones. Inteligente y sabio, ¿podemos decir que es inteligente con lo que nos dijeron? No nos dijeron que el man fuera inteligente, nos dijeron que tenía 1000 trucos y todo eso, sí. Y sabio también. ¿Qué pasa con la opción A? Inteligente y sabio son sinónimos, más o menos, ¿sí? Entonces, básicamente nos están diciendo lo mismo. Y deja de lado una característica importante y es que el man es noble. O sea, el man no es cualquier man. Entonces, esa opción que dice inteligente y sabio sale porque, primero, está hablando de dos elementos iguales y segundo, está dejando de lado un elemento importante que es noble. Y en ese orden de ideas, pues divino y triste eh, también sale porque, ojo, el man es noble pero no es divino, es decir, él no es un dios, ahí no nos dicen que sea un dios. Entonces también sale para pintura. Queda noble B, noble D. Noble B, ¿adivino es él? No, él no es adivino, le dicen que vaya donde un adivino, pero no que él es adivino. Y astuto, sí, porque nos dicen que el man tiene 1000 trucos. Entonces, como ustedes bien decían, la respuesta correcta es la opción D. Noble y astuto. Eh, sí, no, confíen en sus conocimientos, no se dejen eh, llevar por mi mala influencia. Es decir, porque yo pues trato de mostrarles de dónde vienen las respuestas. Noble que viene siendo noble viene siendo es que es hijo de alguien importante, ¿sí? Es hijo de un linaje. ¿M? Y no es divino porque no es un dios. Él no es un dios. Y aquí, ojo, otra vez pónganse en el contexto y es muy importante y por eso eh, es importante conocer un poco el contexto en el que está la historia. Divino en una poesía épica como esta quiere decir relacionado con los dioses. Divino en una poesía modernista quiere decir que es muy hermoso, tal vez. Entonces eso hace que el contexto cambie el significado de una palabra. Eh, y ya, esa es la explicación. Veamos la segunda. Sí, morada es como el lugar donde está, que habita. Listo. Según la información presentada en el texto, ¿qué pasó, Johan? Es posible afirmar que Perséfone le otorgó a Tiresias, aún después de muerto, el don de. Ok, viene del linaje divino, pero no es divino él. Por eso es importante, porque es medio Dios. Además, él no lo podemos caracterizar como triste. Es más bien emocional, pero triste no está. Listo. Creo que esta sí está muy clara, ¿no? De acuerdo con el texto, y ahí se explica claramente, se dice, eh, y llegar a las mansiones de Hades y a la venerada Perséfone a consultar en oráculo el alma de Tebano Tiresias, el adivino ciego que conserva su entendimiento firme. E incluso muerto le concedió Perséfone mantener su mente despierta. A él, solo a él, ¿no? Eh, entonces le otorgó a Tiresias, aún después de la muerte,
el don de profetizar, vivir, caminar, ver, claramente, profetizar. Por eso es que él maneja el oráculo. ¿Por qué se dice del linaje divino? Porque viene de descendencia de un Dios, es decir, es hijo del hijo del hijo de Dios. Sí, la primera era la D, la segunda es la A. Creo que esa no tiene mayor problema. Veamos la 3. Ah, bueno. Si ustedes se dan cuenta, la pregunta primera y la pregunta segunda están preguntando por contenido. Contenido del texto. ¿Sí? ¿Cómo se caracteriza este man? Por lo que dice el texto. ¿Qué se dice de Tiresias? Contenido del texto. En la expresión que los demás se mueven como sombras, que aparece al final del primer párrafo, la palabra subrayada alude a otras almas que están en el Hades, otros adivinos ciegos, otras mansiones de Hades y Perséfone. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí están preguntando por una parte formal del texto, es decir, una palabra que hace la forma relacionada con el contenido. Aquí se está diciendo que los demás se mueven como sombras. Como dice Debbie, es clara la respuesta. Si uno entendió el concepto, el contexto y de lo que se está hablando, pues como nos estaban hablando me olvidó, de este man, pues, de Tiresias, que es el único que aún después de muerto puede, digamos que, hacer algo útil. Los demás, en cambio, se mueven como sombras. Entonces, y ese demás se refieren a otras almas que están en el Hades. Entonces, la opción correcta es la 3, la A. Y la cuarta, según el texto anterior, la expresión hijo de Laertes, del linaje divino, odiseo de mil trucos, no te quedes ya más en mi morada, es pronunciada por, ¿quién dice esto? Perséfone, la esposa de Hades, el rey de los muertos, Circe, la divina entre las diosas, Odiseo, el hijo de Laertes. Esto está indagando por contenido total. ¿Quién dijo esa cosa? Dicen C, A. Sé decirse. C. Muy bien, chicos, la respuesta es C. ¿Cómo podemos saber eso? Porque Odiseo lo dice. Aquí dice, oh Circe, ¿quién va pues a guiarme en este viaje? Y aquí se me contestó la divina entre las diosas. Entonces, más claro, no puede ser. Circe es la que le habla. Los otros son personajes que se nombran dentro del texto, pero que no es el que habla. Listo, quinta. Del texto anterior es posible decir que el papel principal que cumple Circe en el contexto del relato es guiar al héroe, comunicar algo del héroe, alojar a Odiseo, llegar hasta el Hades. ¿Qué hace Circe dentro de este fragmento? No se emocionen que es el primer texto. Vamos paso a paso. Bueno, aquí ya me dicen A, B, C. Creo que aquí ya no es tan claro. A, B, C, A, B, B, A, C, B, C, o A. Bueno, si hay algo que es claro, es que nadie me está diciendo la D. Podemos descartar esa. Claro que nos podemos devolver. Recordemos la pregunta. ¿Cuál es el papel principal que cumple Circe en el contexto del relato?
Dice, ¿qué hace Circe? Le habla a Odiseo. ¿Qué le dice? No te quedes ya más en mi morada contra tus deseos. O sea, Odiseo se quería ir. Pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones del Hades y la venerada Perséfone a consultar el oráculo de bla 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 bla. ¿Qué le dice Circe? Lo que dice Michelle es correcto. Le da el mensaje a Odiseo. Ojo, Circe no lo guía. Circe le dice, te van a guiar. Ve al oráculo que ahí te van a decir cómo llegar allá. Pero ella no lo guía. ¿Mm? Comunicar algo al héroe claramente. Le está diciendo, eh, para que tú te vayas de mi morada, que es lo que tú quieres, y continuar con tu viaje, lo que tienes que hacer es ir a donde Tiresias para que te diga cómo entrar al Hades. ¿Listo? Sí, tienes razón, Cindy. Ahí está mal. Debería ser comunicar algo al héroe. Y de hecho, esa es la respuesta. Yo no sé si yo escribí mal. Eh, sí, al héroe. Tienen razón. Sí, yo sé. Está bien, al héroe. Pero el papel principal de Circe es comunicar algo al héroe. Decirle cuál es el paso a seguir. La opción correcta es la B. Sea alojar a Odiseo o no, porque en el contexto no está la acción principal, no es que llega Odiseo y yo te alojo en mi casa para que tú veas no sé qué, no sé qué, no sé qué, eh, sino que ya está y ya se va a ir, mejor dicho. Esa no es la opción principal. Y de llegar hasta la Hades, pues no, eso no es lo que ella hace. Creo que si yo fui la culpable de que los confunda, discúlpeme, ahí está mal escrito. Ustedes son muy perceptivos. Listo. Veamos otro otro poema. Eh, aunque sea para cerrar con este. Listo. Dice, arte poética. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creados sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no da vida mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. ¿De qué época creen que es este poema? Voy a buscar la fecha. Bueno, están diciendo mucho modernismo, renacentismo, romanticismo, edad media, temporal. Es moderno. Felipe Quintero sí es vanguardista, o sea, modernista también. ¿Y cómo podemos definir qué es modernista? Uno, el poeta es como un dios, ¿cierto? Ahí lo está diciendo. Ahora dice, el músculo cuelga como recuerdo en los museos. Estamos en ciclo de los nervios. Esas son como algunas características que se dan cuenta del modernismo, donde la percepción de lo que es un museo y todo eso de contar como algo maravilloso, ¿listo? Entonces es modernista, es moderno. Contemporáneos después del modernismo y esto es un puro modernismo. Con eso. No es vanguardista porque él está hablando del poeta como un dios. Y en el Renacimiento el poeta no era un dios,
El poeta era alguien que recibía un mensaje de Dios, pero no era el Dios. Entonces, ahí vamos bien. 1. El propósito principal del texto arte poética es, lo que siempre les digo, ¿cuál es el propósito del texto? A. Comparar la poesía con otras formas artísticas. Enumerar los elementos de la escritura poética. Exponer características universales de la poesía. De establecer la función de la escritura poética. Juan, lo que pasa es que modernismo y época contemporánea están muy pegados, es decir, algunos dicen como el nuevo modernismo a lo contemporáneo, pero usualmente la época está contemplada como modernismo desde el siglo XIX. Entonces, ¿cuál es el propósito principal? Comparar la poesía con otras formas artísticas. Si volvemos al texto nos vamos a dar cuenta que no compara con otras formas artísticas. De la única, digamos, referencia que hace es con la del museo. Habla de un museo, pero eh, diciendo el músculo cuelga, como recuerdo en los museos, o sea, como que esa concepción de arte antes está por allá, pero ya no es válida. Eh, pero él está hablando de poesía, no está hablando de artes. Mira. B. Enumerar los elementos de la escritura poética. Ojo, él no nos está diciendo para escribir un poema tiene que primero ponerle un título, segundo, hacer rimar la primera estrofa con la segunda. Él nos está diciendo cuál es el papel de la poesía, qué hace el poema, cuál es el papel del poeta. ¿Cierto? C. Exponer características universales de la poesía. No, él no nos está exponiendo características, no nos está diciendo la poesía tiene que tener esto, su característica inicial. No lo está haciendo. Él está diciendo, él está nombrando elementos de la poesía para decir cuál es el papel de la poesía y del poeta, relacionando poesía con poeta. ¿Mm? Por eso es que dice que el poeta es como un dios y que no vayamos a cantar la rosa, sino que la hacemos florecer. Claro, David dice, pero expone el cómo se escribe. Sí, pero lo hace con qué propósito. No para decir, escriban los poemas así, sino para decir el poeta es un dios, ¿sí? Y como es un dios, puede hacer florecer la rosa en el verso, no solo contarla. Entonces es una estrategia, él habla de las partes del poema para decir qué función tiene la poesía y el poeta. Entonces la opción correcta es la 2. La 2, la D, toda loca, la D. Eh, segunda, en el verso cuanto miren los ojos creados sea, se quiere dar a entender que la función del poeta consiste en inventar el mundo de forma asombrosa, describir objetivamente lo que se observa, retratar la naturaleza mediante palabras, explicar lo observado de manera poética. Depende del propósito, si se expone porque hay subjetividad de por medio. Esa no era la respuesta correcta. Pero cuando uno expone, expone para lograr algo, dependiendo de qué quieras exponer. ¿Sí? Dice, me dicen la A, la B, la D, A y devuélvase, por favor. La pregunta nos sitúa en una parte específica del texto. Háganle caso a la pregunta. Entonces vayan a ese verso.
El verso es, cuanto miren los ojos, creado sea. ¿Qué quiere decir eso? Cuanto yo mire los ojos, creado sea. Uno, B. Estoy bien loca. B. Describir objetivamente lo que se observa, nada más lejos de lo que hace la poesía, que es retratar la realidad, ¿cierto que no? Y además el man no está diciendo eso, está diciendo todo lo contrario. Entonces, D queda descartada. C. Retratar la naturaleza mediante palabras. Ojo, él no está diciendo que retraten porque es lo mismo que describir objetivamente. Decir que lo que estoy viendo lo voy a retratar a través de palabras es lo mismo, entonces no. Exacto, Michelle. Ah, porque dice inventa el mundo de una manera nueva. Dice inventar el mundo de forma asombrosa. Él dice no describa la rosa, hágale surgir en el poema. ¿M? Entonces la opción correcta es la A. Explicar lo observado de manera poética, no porque él lo que pretende no es que se explique la realidad por más poético que pueda ser, sino que se cree esa nueva realidad dentro del poema. ¿Sí? Entonces la opción correcta es la A. La poesía nunca es objetiva. Profe, si expone por qué hay surge, por, bueno, primero es ese por qué está pegado, me estás explicando, me estás preguntando, ¿por qué hay subjetividad de por medio? Pero es que aquí nadie está exponiendo. Eh, no entiendo entonces cuál es la pregunta, Esteban. Listo. Veamos la otra pregunta. Según el texto Arte Poética, la exposición usualmente suele ser objetiva. Sí. Digamos que debe ser más objetiva. Su principal o su característica es que sea objetiva. Esa es la. Listo. Según el texto Arte Poética, eh, el poeta es un pequeño dios porque A. Habita un mundo ultraterreno. B. Determina el destino humano. C. Crea mundos con la palabra. D. Domina otro mediante palabras. Claro, si entendimos el resto de las preguntas, pues vamos a poder responder esta fácilmente. Como ustedes me están mostrando ahí, la opción correcta es la C. ¿Por qué? Pues porque nos ha dicho durante todo el poema que el poeta es como un dios y como un dios puede crear mundos a través de la palabra. Por eso lo compara con un dios. Por tanto, la opción correcta es la C. Las demás son alusiones a lo que puede hacer un dios, pero que no está, no son posibles en este poema. Y domina a otros mediante palabras, no, él no está diciendo eso. En ningún momento dice que va a dominar. Bueno, tengo un poema más, no sé si lo quieren ver o ya dejamos la clase hasta ahí, ya son las 7, entonces ustedes deciden. O lo podemos ver la otra clase al principio, porque la próxima clase también veremos esto narrativo y vamos a ver entonces ahí el cuento. O el teatro, no me decido. Aunque el teatro no es tan importante, no hay tanto diálogo en. Entonces veamos este, el último y nos vamos. Ya que la mayoría gana, es como la democracia de este país. Eh, pues yo lo leo y les dejo un espacio para que lean. Listo. Dice, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte que cada noche se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro,
Tal es la poesía que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro como el río interminable. Sí, vamos a ver conectores y figuras literarias, no sé, después de ver tipos de texto. Yo creo que más hacia el final de las clases. Vamos a ver cómo reponemos los festivos. Entonces ahí estoy dejando el poema para que vean ustedes si quieren. Ya pasamos a las preguntas. Miremos. 1. A partir de lo expresado en la segunda estrofa y en relación con el sentido global del poema, entonces ahí es cuando ustedes dicen cuál es el propósito. Se puede inferir que, para el autor, el temor de la muerte es A. Infundado porque el ser humano permanentemente vive sumido en un sueño ilusorio. B. Real, ya que la vida para el ser humano es tan corta como el recorrido de un río. C. Idealista, pues tanto el cuerpo como el alma se necesitan mutuamente. D. Inevitable, ya que todos los seres humanos viven en un estado de vigilia permanente. Ojo aquí con lo que están preguntando. Entonces, lo primero que tengo que hacer, y ya me devuelvo al poema, es la segunda estrofa y en relación con el sentido del poema relacionado con la muerte. ¿Listo? Entonces vamos a pensar en cómo se habla de la muerte en el poema y en la segunda estrofa. ¿Listo? Entonces, agárrense de las pistas que les da Litfes, es decir, las preguntas, porque o si no, pues se joden. Entonces, eso son ayudas. Lo primero que tengo que hacer es meterme en el concepto de muerte del poema, ¿no? No mío, del poema. Y segunda estrofa. ¿Cuáles son las estrofas? Las divisiones que hay de los poemas, así como en parrafitos. Esas son las estrofas. Hoy no hay más clase, hoy solo estoy yo. Mañana tenemos matemáticas y química. Alejandro, negocios internacionales. Listo, entonces dice la segunda estrofa. Sentir que la vigilia es otro sueño. Que sueña no soñar y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte que cada noche se llama sueño. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Borges de la muerte? Que la vigilia, es decir, que es vigilia, estar despierto, es otro sueño. Esta realidad es un sueño. Que sueña que no está soñando, ¿sí? Entonces, en esta realidad estamos soñando, decimos que no estamos soñando, pero en realidad sí estamos soñando. Y la muerte que teme nuestra carne, nosotros que tememos esta muerte física, digamos, que dice, de cada noche, es esa muerte física que teme, es esa muerte que de cada noche que se llama sueño. ¿Mm? Entonces casi que estamos muriendo todos los días al dormir, pero tampoco estamos viviendo porque no sabemos si esta realidad es solo un sueño. Entonces, es para analizar, porque es que esto ya es otro nivel. Ah, hola, me estaban diciendo que esto que es, esto es contemporáneo. Borges ya entra dentro del ciclo de lo contemporáneo. Está relacionado con lo modernista, claro. Eh, entonces, ¿cuál es la opción correcta? La opción correcta es la A. Infundado, o sea, el miedo a la muerte del que habla Borges
Es infundado. ¿Y por qué es infundado? Porque permanentemente vivimos en un sueño ilusorio, es decir, nunca estamos en la realidad. Siempre estamos más o menos muriendo de a poco, ¿cierto? ¿Por qué estamos muriendo? Porque cada vez que nos dormimos, estamos muriendo, pero cada vez que despertamos no sabemos si esa es la realidad. Entonces es como una ilusión esta vida y no sabemos qué es en sí la muerte. ¿Mm? Entonces la opción correcta es la A. Infundado es como provocado, cometido, como que le metió miedo. Así. B. Real, ya que la vida para el ser humano es tan corta como el recorrido de un río. Ojo, miren lo que hace esta opción. Coge elementos de otra estrofa, que es la primera estrofa, para que a uno le haga ruido la palabrita, ¿cierto? Entonces, ultraje es como violencia, como que lo... ¿Cómo les explico ultraje? Como que lo hirieron, pero no en el sentido solo de violencia, sino que atentaron contra su ser, un ultraje, pero no solo físico, ¿no? Real no es, porque lo que nos está diciendo es totalmente lo contrario. Lo real, no hay nada real, no sabemos si lo que estamos despiertos es real o no. Entonces eso no tiene nada que ver. Idealista, pues tanto el cuerpo como el alma se necesitan mutuamente. No hay nada menos idealista que este poema, donde nos dice lo que usted cree que es real, no es real. Tal vez no sea real y lo que creemos que es la muerte tal vez sea una cosa que estamos viviendo todos los días. Entonces no es idealista, y menos por la explicación que da. Tanto el cuerpo como el alma se necesitan mutuamente. En la segunda estrofa no se habla de alma, no se habla de cuerpo y no se habla de sexualidad. Ojo, puede que para nosotros sea cierto eso de la muerte, que el alma y el cuerpo se necesitan mutuamente, pero como estamos desde la perspectiva de Borges, no es cierto. De inevitable, ya que todos los seres humanos viven en un estado de vigilia permanente. Ojo, eh, la muerte es inevitable. No sabemos ni siquiera cuál es la muerte con la que tememos, es lo que dice Borges. Y ya que todos los seres humanos viven en un estado de vigilia permanente, Borges nos está diciendo todo lo contrario, nos está diciendo eso que llamamos vigilia tal vez sea sueño. Entonces nos está cuestionando esa idea de que tenemos una vigilia. Eso es que cae esa opción. Eh, Ojo, ustedes lo primero que tienen que hacer con textos de este tipo y con casi todos los textos literarios y también los no literarios, más que todo es pensar desde el punto de vista del poema y de lo que nos está presentando, no desde el punto de vista que ustedes piensan y conciben. Y como les digo esto y se los voy a decir y se los digo a otras generaciones de estas clases, a ITFES no les importa lo que ustedes piensen, les importa que ustedes entiendan lo que los textos o los autores de los textos o el texto está planteado piensan. Esa es la perspectiva que hay que tener en cuenta. Entonces tenemos que dejar de lado como lo que nosotros creemos, no cambiarlo, dejarlo de lado mientras uno lee el texto para analizar y aprender a reconocer el punto de vista desde el que se habla. Veamos la otra pregunta. Esta pregunta me parece un poco loca y mal planteada, eh, pero veámosla. Claro, Laura, pueden enviar al correo las dudas con textos que ustedes hayan visto. Lectura crítica @puntajenacional. Listo. De los siguientes fragmentos, el que guarda mayor relación con la concepción de el tiempo en la vida, ojo, aquí nos están planteando el tiempo en la vida, manifestada en la primera estrofa es, otra vez, nos están dando de qué temas está hablando y en qué parte del texto. Sí, Felipe, es cierto, no les importa lo que ustedes piensen, importa que ustedes aprendan a reconocer lo que otros textos están diciendo. Yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Leo las opciones y me devuelvo. Sueño contigo, no me conformo con seguir siendo tu amigo, andar a solas preguntándole a mi soledad. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire.
De todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura y hay que vivirla. Entonces acuérdense, concepción del tiempo en la vida, primera estrofa. Sí, uno las lee todas cantando. Un canto horrible. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la primera estrofa? Y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Entonces, y recordar que el tiempo es otro río. El río que hace, pasa. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Más o menos ese es el sentido, que la vida es efímera, que todo pasa, Laura. Ahora, ustedes con ese concepto de, digamos, de lo efímero, con qué estrofa lo relacionaría? Para mí, personalmente, no hay respuesta. Pero si hay que irse por una, sería la A, como ustedes están diciendo. Porque es la que tiene un sentido más pegadito a lo que dice Borges. Y es que yo no sé mañana. O sea, todo pasa y hoy pasa una cosa y yo no sé mañana qué va a pasar. Entonces, pues esa sería la opción que yo marcaría, porque las otras no se relacionan ni con nada del tiempo, ni con nada no, del tiempo. Entonces, la opción correcta es la A, ¿no? Pero para mí le falta algo a esa opción de respuesta, ¿listo? La D no es porque él no está celebrando la vida, él no está diciendo como la vida es corta, vamos a gozarla, no, él está diciendo el tiempo pasa y como pasa, nos perdimos, chao. De ahí no pasa, el man no está celebrando la vida. Entonces, esa opción es correcta. Y las otras pues se relacionan más como al amor, como sueño contigo y quiero estar contigo y devuélveme el aire y todo. Entonces, no la voy a cantar. Entonces la opción correcta es la A. Él dice el tiempo pasa, ojo, Borges no dice hay que disfrutarla. Entonces por eso no es la D. Eh, vamos a ver la otra, desde que ustedes me van aquí a cantar. Dice, la definición de poesía que mejor se relaciona con la concepción poética que expresa Borges en su arte poética es, bueno, es que este texto se llama arte poético, como respondiéndole al de, ay, se me olvidó el autor del otro texto de arte poético, no voy a cantar. A, la historia hacia los hombres sabios, la poesía ingeniosos, la matemática sutiles, la filosofía natural, profundos, la moral graves, la lógica y la retórica hábiles para la lucha. Francis Bacon. B. La pintura es poesía muda. Leonardo da Vinci. C. Cada poema es único, en cada obra late con mayor o menor grado toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre, ya lo llevaba dentro. Fabio Paz. D. La poesía Señor Hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo hermosa. Sí, soy. Listo. Entonces aquí otra vez nos está preguntando por poesía. ¿Cuál es la concepción de poesía que tiene Borges en este poema? De acuerdo con lo que dice. Entonces, si recordamos, la primera estrofa habla del tiempo que pasa, la segunda es que no sabemos si estamos en una realidad o no. Tercero dice ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años, es decir, eso que nos hiere, los años que nos revuelcan y nos dan tres vueltas, en una música, en un rumor, en un símbolo. Entonces hay que transformar ese tema de la poesía y ese tema del tiempo y de la vida en música, en rumor, en un símbolo, en algo bueno. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía que es inmortal y pobre, ¿sí? La poesía vuelve como la aurora y el ocaso.
Él aquí nos está diciendo, ya que nos jodimos porque no sabemos si la realidad es realidad, si nos jodimos porque el tiempo pasa, pues cojámosla y hagamos algo bueno y pongámosla en la poesía, ¿sí? Para que algo sobreviva en esta vaina que se nos va a llevar a todos. A veces en la tarde una cara nos mira desde el fondo del espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el arte? Revelarnos eso que está por dentro y que permanece. Y ahí es cuando empieza a relacionar. Cuenta que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor a divisar su Ítaca verde y humilde. El arte es esa Ítaca, de verde eternidad, ¿no? También es como el río interminable, que pasa y queda, y es cristal de uno mismo. Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Entonces, acuérdense de la referencia de Heráclito. Heráclito era aquel que decía, poeta que decía que uno nunca se baña en el mismo río, se baña dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el río va cambiando y aquí Borges agrega otra figura más bonita y dice, y además Heráclito no es el mismo, ¿cierto? Entonces, ese es el sentido que tiene de poesía. Entonces, ¿cuál concepción poética de las opciones se relaciona con la de Borges? La historia hace los hombres sabios, la poesía ingeniosos, la matemática sutiles, la filosofía natural profundos, la moral grave, la lógica y la retórica hables para la lucha. No porque está hablando de muchos elementos de lo humano y Borges solo habla de tres: tiempo, vida y poesía o arte. La pintura es poesía muda, es solo una comparación que hace Da Vinci y no se relaciona con lo que está diciendo Borges. C. Cada poema es único, cada obra late con mayor o menor grado. Toda la poesía, cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre, ya lo llevaba adentro. La C es la opción correcta. Y si ustedes se dan cuenta, ese último pedazo que dice ya lo llevaba adentro, se relaciona con eso que dice nos reflejamos en un espejo por allá en el fondo. Ya esa poesía es lo que llevamos dentro y lo único que permanece, de acuerdo con lo que dice Borges. Y la D es muy idealista, que la poesía es una doncella tierna y de poca edad y en todo extremo hermosa. Es como demasiado idealista, como si fuera algo bonito. ¿Listo? Creo que nos quedan dos preguntas y ya nos vamos porque ya va a ser media hora más. 4. De acuerdo con la forma, no voy a cantar, de acuerdo con la forma como están construidos los versos de las tres primeras estrofas, otra vez nos sitúan, el poeta reafirma el sentido del arte poético usando. Aquí nos están preguntando por forma, acá nos estaban preguntando por contenido y un poco propósito. La tercera pregunta. Eh, adverbios de tiempo, porque señalan la duración de cada obra de arte. Sustantivos propios, porque define claramente qué es el arte poético. Adjetivos calificativos, porque describe todas las características de la poesía y el arte. Verbos en infinitivo, porque expresan acciones que pueden suceder en cualquier tiempo. Devolvámonos a las tres primeras estrofas. Tres primeras estrofas estas. Y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como... Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte que cada noche, de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor, un símbolo. Ahora, si ustedes no saben qué es un adverbio, qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un verbo en infinitivo, ayúdense de lo que les dice después la respuesta, ¿sí? Porque esa es una de las fórmulas de Litles. A veces ellos ponen conceptos, pero como usualmente, pues de pronto no todos los estudiantes saben qué significa ese concepto, lo que hacen es como poner una explicación. Cojan esa explicación y vean si sí funciona o no funciona para lo que se les está preguntando. Dice, entonces en las tres primeras estrofas el poeta reafirma el sentido del arte poético, o sea, nos está aquí diciendo del tema del que está hablando del arte poético, usando adverbios de tiempo, porque señala la duración de cada obra de arte.
Entonces, así no sepamos qué es un adverbio de tiempo, sabemos, podemos preguntarnos, ¿el autor señala la duración de cada obra de arte? Él ahí no está hablando de la duración de cada obra de arte, sino de la duración de la vida. Pues en la primera estrofa, ¿no? De cuál es el tiempo en el que vivimos. De sustantivos propios, porque definen claramente qué es el arte poético. ¿Qué son sustantivos propios? ¿Quién está hablando y desde qué punto de vista está hablando? ¿Mm? Define claramente qué es el arte poético. En esas tres estrofas, sí. Eh, Él está definiendo qué es el arte poético en la tercera estrofa. ¿Mm? Adjetivos calificativos. Eh, porque describen todas las características de la poesía y del arte. No, pues él no describe todas las características de la poesía y del arte. Verbos en infinitivo, porque expresa acciones que pueden suceder en cualquier tiempo. ¿Mm? Si nos devolvemos, se dice que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua, sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se fue. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor, un símbolo. Él aquí no está hablando de un tiempo, está haciendo alusión al tiempo, pero no está hablando de acciones que pueden suceder en cualquier tiempo. No sé, me confunde esta pregunta. Yo, sí, ahí dice verbos que pueden suceder en cualquier tiempo, exactamente. Yo digo que es la D porque señala elementos o acciones que están dentro, que pueden suceder en cualquier momento y que por eso mismo, o que, aunque yo no diría más que suceder en cualquier momento, lo que dicen es, son que no tienen un tiempo determinado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo le cambiaría a esa opción. No tienen un tiempo determinado, ni de duración, ni de momento en que suceden. Por eso diría que la opción correcta es la D. No, no voy a cantar. Veamos la última pregunta y ya nos... La B me queda sonando por lo de que define claramente qué es el arte poético desde el punto de vista de él, que expresa, pero metiéndose en una comunidad, nosotros como hombres, ¿listo? Entonces, eso es lo que me hizo dudar de la opción B. 5 y última para que Mónica se vaya a su casa. En el poema, el autor aborda principalmente el tema de la A, fugacidad del tiempo, B, inmortalidad del sueño, C, creación artística, D, inmediatez de la muerte. ¿De qué tema está hablando el poeta en este poema? ¿Y cómo sabemos? Ojo, él habla de muchos temas, pero ¿cuál es el tema principal en torno al cual giran los otros temas? ¿Listo? Me dicen la A, la D, la A. Fugacidad es que pasa muy rápido, que no se siente, que no es como que no se puede coger. Pasa tan rápido que como flash, que ni se ve ni se siente. Bueno, quiero decir que Felipe, Zaira, Andrea, Sus, Juan David tienen la respuesta correcta.
es la C. Muy bien, Laura Daniela también. John. Es la C porque es la que encierra los otros conceptos. Oh, y ahí es cuando vuelve y la profe les dice, acuérdense del propósito del texto. Uno, les está diciendo que se llama arte poético. Dos, ¿por qué él habla del tiempo y y de la fugacidad de la vida? Sofía también dijo sí. ¿Por qué? Para mostrar que a pesar de esa fugacidad, a pesar de esa pasada del tiempo, lo que queda es la poesía. Lo que nos hace reconocernos entre lo que es la realidad, que no sabemos si es cierta o no, es la poesía que podemos plasmar. ¿Mm? Entonces, el tema principal alrededor del que gira los otros temas es la C, la creación artística. Él está hablando de cómo concibe la creación artística. ¿Mm? Entonces ahí es que ustedes tienen que, cuando son este tipo de poesías o este tipo de textos donde hay muchos temas, se tocan muchos temas, ustedes tienen que decir cuál es el entorno al cual gira el texto. ¿Y cómo pueden saber eso? Contando y identificando cuál es el propósito, de qué me quiere hablar este texto. Y en este caso, un elemento que es muy importante tener en cuenta es el título del texto y qué quiere lograr. Él empieza hablando de unos conceptos para finalmente hablar del final, que es el del poema, ¿listo? El del celebrar la creación artística, ¿listo? Él habla de la fugacidad del tiempo, sí, pero con un propósito. Inmortalidad del sueño, no es la inmortalidad del sueño. Es más de que no sabemos qué es real y qué no es real. Inmediatez de la muerte, pues se relaciona con la fuga. No, no voy a cantar, Dios mío. De pronto en otra clase. Bueno, chicos, entonces hasta aquí esta clase. Esta clase igual la vamos a subir. Yo espero que mañana. Eh, pues espero que les haya gustado, que se den cuenta que hay cosas que de verdad toca saber para poder responder las preguntas. Eh, y que pues nos encontraremos. Ah, no, el próximo lunes es festivo. El próximo lunes. eh, para ver otro tipo de texto, yo creo que vamos a ver texto narrativo, los cuentos y la novela, en general cuento y novela. No sé si vayamos a ver teatro porque es que el teatro no aparece mucho en el ITFES. Entonces, nos vemos. Por favor, denle like como si de verdad les hubiera gustado la clase. Recuerden que si tienen dudas o preguntas que quieran que aparezca, pueden escribir en lectura crítica sí, también argumentativos vamos a ver más adelante. Es que argumentativos me gusta dejarlo para casi próximo al examen para que quede más fresquito y porque es lo que más aparece. ¿Listo? Uy, pues qué libro de poemas. A mí me gusta leer antologías, antologías de literatura latinoamericana. Me gusta mucho porque hay muchos diferentes poetas y pues uno ahí va reconociendo cuál le gusta más y cuál no. Y pues ya cuando a uno le gusta más un poeta, pues va y busca el libro completo de poesías. De literatura, desde poesía latinoamericana, pues porque me gusta mucho lo latinoamericano, pero también, digamos, de época, de poesía modernista o de vanguardista, de ese tipo con lo que más se identifica ir buscando. ¿Listo? Antologías son recopilaciones de textos que se hacen de diferentes autores. El otro lunes no hay clase, los días festivos no hay clase, ¿listo? Pueden ir leyendo todo lo que quieran leer. Lo importante no es que lean, sino que lean analizando, que se pregunten cuál es el propósito del texto. Siempre pregúntense eso y qué hace el autor para lograr ese propósito. ¿Listo? Bueno, Godfred, ahí estás muy poético, te vas triste y feliz. La metamorfosis es es muy buena. Entonces, eh, chao chicos, que les vaya muy bien. Nos vemos. Recuerden que mañana hay clase de matemáticas y... ¿Listo?